con otros, pero ha sonado cling, se ha parado. Estábamos diciendo que Juan se sintió transformado, llegó a la puerta de su librería, sacó todo lo que tenía, comenzó a regalar, a repartir, a dar el dinero, los libros, estampitas, todo lo que tenía lo distribuía entre los más necesitados. Hasta el punto de que Juan se rebozaba por el suelo, por amor de Dios, se tiraba a los charcos y le decía a los chiquillos, se reían de él, decían: Juan, métete en el charco. Decía: ¿por qué? Por amor de Dios. Yo por amor de Dios lo doy todo, y por amor de Dios se tiraba en el charco, por amor de Dios se reían de él. Total, unas personas buenas por fin se apiadaron de él, le recogieron y pasaban alrededor y se reían. Si te sientes triste, si te sientes solo, si a tu lado no ves que haya amor, abre bien tus brazos y da todo lo que tengas. Tendrás al instante millones de estrellas, y si en loco te conviertes, es divina la locura. Y si en loco te conviertes, sanarás de la locura. En las calles y en el barro hay gente maravillosa, entre pobres prostitutas, Dios parece que se oculta. Sonríe, reparte, acompaña y reconforta. Trabaja, comparte, vas a ser de Dios su sombra. Y si el loco te convierte, es divina la locura. Y si el loco te convierte, sanarás de la locura. En las calles y en el barro hay gente maravillosa, entre pobres prostitutas, Dios parece que se oculta. La 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 la. Bien, pues Juan ha quedado completamente destrozado. Unas personas, ya os decía, se apiadan de él y le acaban trasladando ni más ni menos que hasta el manicomio, al Hospital Real de Granada, donde ingresan a Juan. Y ahí le vamos a ver a Juan. Pero bueno, no sé si recordaros un poquito para qué hemos venido aquí. Habéis venido aquí por algo y para algo. Habéis venido aquí, pues no paséis de largo. Hoy vamos a hablar, vamos a conocer a un tipo extraordinario del siglo XVI. Habéis venido aquí por algo y para algo. Habéis venido aquí, pues no paséis de largo. Hoy os vamos a hablar, vamos a conocer a un tipo extraordinario del siglo XVI. Y es que ahora le hemos dejado a Juan ahí, en el manicomio. Le ingresaron en un lugar que le llamaban destinado a los inocentes. Inocentes quiere decir a los que estaban mal de la cabeza. Juan pudo comprobar en sus propias carnes la atención que se prestaba a los enfermos. Les encadenaban, les cogían con grilletes, les tumbaban en jergones, compartían camas, revueltos, hombres, mujeres, mal vestidos,
malnutridos, en fila para recoger la comida, con problemas para beber, para acudir al aseo. Bien, la actitud de Juan, sin embargo, llamaba la atención de los médicos, porque Juan no tenía un comportamiento como cabía esperar en un enfermo mental. Y es que Juan mostraba un temperamento diferente. Hasta el maestro Juan de Ávila habían llegado los ecos de lo acontecido, de esa transformación de una persona al escuchar su sermón, y que le habían llevado al hospital de Granada, y que estaba ingresado como inocente, como loco, pero que su comportamiento no era de un enfermo mental. Pues el maestro Juan de Ávila se interesa por ese caso y decide hacerle llamar y tener un encuentro con Juan en el Palacio Arzobispal. ¿Os imagináis cómo sería ese encuentro de Juan saliendo del manicomio para encontrarse con el maestro Juan de Ávila? El uno letrado, instruido, muy preparado, ilustre, y nuestro Juan, leñador, pobre, desarrapado y tratado como un enfermo mental. ¿Os imagináis? Bien, el caso es que ambos se encuentran, comentan, conversan. Juan le hace saber al maestro sus intenciones. Debió de quedar tan impresionado el maestro Juan de Ávila que poco a poco habla con los médicos y les va explicando que a Juan hay que mirarle un poco de cerca y atender qué está pasando con él. De tal forma que, como Juan ayudaba a las tareas del manicomio y ya se demostraba que no estaba loco, pues el licenciado Muñoz le firmó el alta y le otorgó una especie de salvoconducto en la que se le conocía curado y sano. Estamos en el año 1539, en el mes de mayo, cuando Juan, hecho un cuarentón, se dispone a salir del manicomio, ahí le veis, y va a caminar libre por las calles de Granada. Va a tener lugar un suceso también digno de destacar. Es que Juan se encuentra en aquel momento con el cortejo fúnebre que traslada los restos de la emperatriz Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, para ser enterrada en la Catedral de Granada. Se narra la escena en la que aquí la veis en el cuadro que pintó un pintor muy ilustre, Moreno Carbonero, inmortalizó la escena en la que el duque de Gandía, que veis aquí, era el delegado del emperador para encargarse del traslado, comprueban, digamos, los restos de la emperatriz antes de proceder a la inhumación. Bien, el duque de Gandía, aterrado al ver la imagen de tanta belleza estropeada por la muerte, declaró que no serviría jamás a señor que se le pudiera morir. El duque de Gandía Francisco de Borja, acabó alcanzando los altares, pero nuestro Juan también se quedó muy impresionado por aquel comentario que circulaba por Granada que había sucedido. Juan mantiene encuentros con el maestro Juan de Ávila en Baeza, en Montilla, se ven varias veces. Juan sigue comentándole su deseo de hacer algo para ayudar a los demás y el maestro le recomienda que se ponga camino a Guadalupe. Bien, pues ahí tenemos a nuestro Juan que está pensando a ver qué es lo que puede hacer. Libre y por Granada. Hoy ya por fin comenzó el amanecer, ya no hay más gritos, cadenas ni celdas. Este es el tiempo en que debo aprender a curar cuerpos y a sanar ideas. No serviré a otro señor que se me pueda morir. Mi único señor van a ser los enfermos. Hoy ya por fin comenzó el amanecer, ya no hay más gritos, cadenas ni celdas. Gracias mi Dios por permitirme saber en dónde están escritas tus respuestas. No serviré a otro señor que se me pueda morir. Mi único señor van a ser los enfermos. Van a ser los enfermos. Y es que el maestro Juan de Ávila le había dicho a nuestro Juan: mira, vete a Guadalupe, habla con el prior de mi parte, Fray Benavides, y que se ocupe de procurarte allí
hospedaje. Así es que nuestro Juan llega a Guadalupe. En aquel momento en el monasterio está concentrado todo el saber de la medicina y de la enfermería. Él allí va a aprender cirugía, farmacia, cuidados de enfermería. Juan allí está feliz, atendiendo enfermos, aprendiendo, preparando brebajes, pócimas. Sabe de todo lo que podría servirle para iniciar un camino, quién sabe si incluso formar una familia, si se le cruzaría alguna mujer también allí en Guadalupe para poder orientar sus pasos en una dirección a la que finalmente Juan vuelve a poner punto y seguido, tomando el hatillo y volviendo a ponerse en camino. Y deja atrás Guadalupe. Caminando, una vez subiendo, trabajando, caminando, una vez riendo, tras llorando, doy un paso, das un paso, damos un paso, caminando. Una vez deprisa, otra despacio, caminando, ahora no puedo, ya te adelanto, doy un paso, das un paso, damos un paso, caminando. Con la carga ligera, bien cargado, caminando, pero nunca solo, siempre a tu lado. ¿Y a dónde creéis que encamina sus pasos Juan cuando sale de Guadalupe? A Granada. Granada, Granada, Granada y Granada. Otra vez Granada, siempre Granada. Es como si no hubiera otra ciudad a la que llegar más que Granada, Juan. Estamos en la primavera del año 1540. Vuelve a estar Juan con leña a las espaldas. Vuelve a enfrentarse a una ciudad de la que salió considerándole como si estuviera loco. Y ahora regresa a ella. Juan está buscando a su Dios. ¿Y dónde quiere encontrarlo? Pues Juan decide instalarse en Granada junto a los pobres. Se hace pobre. Pobre como un pobre más. Y se va a vivir debajo de un puente con los pobres. Ella vais a ver. Se va a vivir con los pobres debajo de un puente. Con la leña que sigue recogiendo y sigue vendiendo, con lo que gana es para ayudar a los pobres, a los enfermos, a los sin techo que encuentra por Granada. Lo que pasa es que cada vez Juan encontraba a más y más gente. Es verdad que el maestro Juan de Ávila ya le había también puesto en contacto en Granada con algunas buenas personas caritativas, y Juan, cuando llega a Granada y le ven viviendo con los pobres debajo de un puente, pues de alguna manera, entre que Juan les pide ayuda y que ellos se apiadan, pues poco a poco va encontrando un poquito de sufragio para poder ayudar a la gente. Siempre que le regalaban alguna cosa para ayudarle, Juan testimoniaba lo que había hecho. Por ejemplo, un joven que le dio un anillo, un bienhechor, le dijo: el anillo que me diste está bien empleado, pues con lo que me diste, lo que me dieron por él, hice vestir a 2 pobres llagados y compré una manta. Esta limosna ya está delante de Jesucristo rogando por vos, porque Juan siempre daba la explicación de en qué aplicaba los donativos que recibía. Juan está feliz, no está abatido ni triste,
está feliz, está contento, con sus leñas a la espalda, recogiendo y ayudando a los malnutridos. Juan, en Granada, por la gran ciudad. Y Juan buscaba por la gran ciudad a pobres y a enfermos a los que ayudar. Primero les besaba pidiendo perdón, después se los echaba con amor. No le importaba el sexo, tampoco la edad, ni los padecimientos que pudiera arrastrar. Primero les besaba pidiendo perdón, después se los echaba con amor. No importaba la raza, tampoco el dolor, no importaba su credo ni su condición. Primero les besaba pidiendo perdón, después se los echaba con amor. De casa en casa andaba pidiendo un rincón en el que aquellos cuerpos les besaba un calor. Algunos le ayudaron y logró conseguir para muchos un techo donde bien morir. Y Juan continuaba por la gran ciudad, hallando a gentes a las que ayudar. Primero les besaba pidiendo perdón, después se los echaba con amor. Verdaderamente hubo muchas personas que ayudaron a Juan, concretamente muchos amigos ricos que hicieron que poco a poco se formara como una especie de peña, una peña que también el padre Portillo, un sacerdote, fomentaba para que ayudaran a Juan, porque Juan era una bellísima persona. Resultó que un tal señor Venegas, un rico de la familia que había sido con ascendencia morisca, pero que estaba bautizada, ya se había convertido al cristianismo, bien, pues el señor de los Venegas le permitió que Juan llevara al zaguán de su casa, la casa de los Tiros, que existe todavía en Granada, que se puede visitar, pues el señor Venegas, don Miguel Aviz de Venegas, consintió que Juan llevara hasta el zaguán de su casa a los enfermos que recogía por la ciudad. Pero sucedió que un buen día, don Miguel Aviz de Venegas llegó con su caballo a su casa y no pudo ni bajarse del caballo de cómo estaba el zaguán atestado de gente. Así es que la misma familia Venegas, viendo tanta necesidad de espacio, ayudaron a Juan para que pudiera encontrar, junto con las ayudas de la peña y los amigos que tenía por allí, un hospitalillo que Juan consiguió adecentar y preparar en la calle de Lucena. Hoy son apartamentos turísticos, pero ahí está, en la calle de Lucena, lo que fue el primer hospitalillo donde Juan llevaba a la gente que recogía por sí mismo. Él se las apañaba consigo mismo, liando a los amigos ricos y haciendo lo que podía. Juan empezaba a prestar ayudas a los necesitados y llegó a tener, se dice, llegó a acomodar hasta 200 personas sin techo de por aquel entonces. Juan les lavaba los pies, les cortaba las uñas, les procuraba ropas limpias, les curaba las heridas. Bueno, era impresionante, impresionante. Recibía ayudas, por ejemplo, de un boticario, Antón Zabán, que le daba medicinas, vendajes, apósitos. Casi Antón Zabán le obligaba a Juan a que subiera a su casa y se sentara a la mesa, porque Juan ni comía, todo lo que recogía lo daba a los pobres. Y Antón Zabán le decía, pero Juan, siéntate a la mesa a cenar. Juan fingía cenar y se guardaba en su zurrón los alimentos que se los llevaba para repartírselos a sus pobres. Lo de este Juan era tremendo. Juan iba y venía por las noches, sin zapatos, hiciera frío, hiciera calor, por las calles de Granada, con una olla, con un báculo, con una capacha, recogiendo para sus pobres. ¿Y qué decía Juan por Granada? ¿Qué decía Juan? Pues decía: hermanos, haceos bien para vosotros mismos, haciendo el bien a los que más os necesitan, haciendo caridad, así os ayudaréis, haciendo el bien, hermano, os haréis el bien. Hermanos, haceos bien para vosotros mismos, haciendo el bien a los que más os necesitan, haciendo caridad, así os ayudaréis, haciendo el bien, hermanos, os haréis el bien. ¡País por Granada!
hacer bien para vosotros mismos, haciendo el bien a los que más necesitan, haciendo caridad, así os ayudaréis, haciendo el bien, hermanos, os haréis el bien. Así que Juan iba recogiendo por Granada enfermos, ancianos, moribundos, transeúntes, marginados, y no le importaba absolutamente nada. Fue el primero que promovió la acogida a los niños desamparados. De hecho, Juan conseguía que algunas familias acogieran a los niños. Él llevaba una cesta, a veces los metía en la cesta y buscaba una familia. De manera que el ejemplo de Juan no pasaba desapercibido, porque eran muchas las personas que se daban cuenta de lo que estaba haciendo. Incluso prestaba ayuda a las personas que se consideraban vergonzantes, que eran personas que habían tenido posibles, pero que habían venido a menos, pues por una situación de ruina económica, por un fracaso de trabajo, por una pérdida de rango de nobleza, y muchas familias que habían vivido muy bien, de pronto se encontraban sin posibles, y claro, no podían reconocer la necesidad. Entonces, esas personas vergonzantes, Juan, consciente de la situación, les ayudaba, quedaba con ellos en lugares estratégicos, les dejaba en bolsas y en sitios ayuda, alimento, algunas monedas, para que no se vieran descubiertos mendigando por su situación. Bien, pues todo esto lo hacía Juan. Se cuentan cantidad de anécdotas. Por ejemplo, os puedo contar una, cuando el mismísimo chanciller de Granada le entregó la capa a Juan, impresionado por ver que estaba lavando a pobres en la plaza de la Rambla, en Granada, que le daba su ropa, se quedaba casi desnudo. Bien, pues el chanciller de Granada le entregó su capa a Juan para que pudiera vestir a los pobres. En otra ocasión se comenta que el adelantado mayor de Andalucía, Marqués de Tarifa, don Parafán de Rivera, estaba en el Palacio de los Mendoza, con don Juan de Mendoza, jugando a los naipes. Y Juan llegó, el palacio se conserva, se puede visitar en Granada, se conserva. Juan pasaba con frecuencia por allí, tocó la puerta y el señor le dijo, que pase Juan. Y cuando Juan llegó cerca de la estancia, pues el marqués le dijo, llévate todo lo que hay en la mesa para tus pobres. Y Juan retiró todo lo que había en la mesa para sus pobres. Pero, don Perafán de Rivera estaba un poco mosqueado, diciendo, ¿y esto? Total, que se hizo un poco el escurridizo y se marchó detrás de Juan sigilosamente para ver qué pasaba con este hombre. Así es que fingió ser un vergonzante y se presentó delante de Juan diciéndole, oh, ayúdame, que necesito dinero, soy un vergonzante, que he perdido todo y necesito, ayúdame, por favor, que si no, no sé lo que voy a hacer. Juan le preguntó, ¿en nombre de quién me lo pides? Y dijo, en el nombre de Dios. Y Juan le entregó todo lo que le habían dado a él, que estaba sobre el tapete de naipes del juego donde había estado anteriormente. Claro, se quedó completamente desconcertado al comprobar la bonomía de Juan y desde aquel momento se convirtió en una de las personas que más ayudó a Juan. Además, Juan también todos los viernes acudía a una zona roja de Granada, por la zona de la calle de la Colcha, o ya todo esto ha cambiado, claro, donde estaba situado el barrio donde se ejercía la prostitución. Todos los viernes Juan iba a predicar a la puerta de las casas de las prostitutas con un crucifijo para intentar redimirlas. Les compraba tiempo para que dejaran de ejercer ese oficio. Incluso algunas las pudo sacar de aquello y consiguió que algunas familias las emplearan, les consiguió algún tipo de trabajo. Pero todo esto lo estoy contando acerca de cómo se desenvolvía Juan. Todo esto en Granada a veces no era bien visto por algunos. Aquí viene un rap, el rap desde los cuernos. Yo no sabría tocarlo, pero soy algo así como... tú! ¿Qué pasa? ¿Es que piensas en dejar sin pobres Granada? Tú! Sí, tú, ¿qué pasa? ¿Es que crees que no habrá más enfermos en Granada? Tú! Sí, tú, ¿qué pasa? Da igual lo que hagas, que la gente pasa y pasa en el mundo y en Granada. Si algo tienes, lo que tienes, tenlo en casa, que no sabes lo que pasará mañana.
ten lo tuyo, con lo tuyo y de tu mano. ¿Quién te manda a hacerte llamar hermano? Tú, ¿qué pasa? Ya está bien de pedir tanto y dar la brasa. Tú, sí, tú, ¿qué pasa? ¿Es que crees que te aguantamos dar la plasta? Tú, sí, tú, ¿qué pasa? Da igual lo que hagas, que la gente pasa y pasa, en el mundo y en Granada. Lárgate, vete ya, tira millas, déjame en paz. Piérdete, tira ya, date el piro, vete ya, déjame en paz. Tú, sí, tú, ¿qué pasa? Da igual lo que hagas, que la gente pasa y pasa, en el mundo y en Granada. Ciertamente, cuando le pasaban estas cosas, estos desencuentros, Juan quedaba desconsolado, pero regresaba a su hospitalillo. Estamos ya recorriendo la vida de Juan y estamos llegando al año 1546 y la primavera de 1547. Las andanzas de Juan ya son bastante conocidas. ¿Sabes lo que hace? En aquel momento pasa por Granada alguien que te conoce bien, un viejo amigo. Se trata de don Miguel Muñoz. Hace tiempo supo de ti en el hospital cuando estabas ingresado. Ahora es visitador real en Granada y obispo de Tui. Te llama, pero te quiere corregir. Te quiere decir que está muy bien tu generosa conducta para con los más necesitados, pero que eso de dar a veces la ropa a los pobres y quedarte desnudo, que eso no puede ser. El obispo de Tui te ofrece una piadosa solución. Que uses un hábito. Sí. Que no te preocupes por tu ropa y que uses un hábito. Con su capucha, con su correa, con sus sandalias, con su sayal y que vayas bien rapado. Por cierto, tan impresionado quedó el obispo, monseñor, por tu ejemplo de misericordia, que hasta te cambió el nombre. Te dijo, poniendo voz de obispo, ahora en adelante te llamarás Juan de la Caridad o del Amor, o lo que es lo mismo, Juan de Dios. A lo que Juan respondió, si Dios quisiere. Sí. Sí, las sandalias, la correa, es allá. Sí, la capucha, bien rapado usará. Sí, este atuendo, es tu atuendo, Juan Ciudad. Sí, este atuendo, es tu hábito, Juan Ciudad. Así que tenemos a Juan provisto de un hábito recién estrenado para que con sus pensamientos y con sus cosas se recoja en su hospitalillo pensando cómo poder ayudar más y más. Recoger a ese Dios que está en el suelo y hacerle el centro de su atención. Por eso, Juan de Dios. Juan Ciudad, 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 Juan Ciudad. ¿Dónde está el Dios de Juan? ¿Dónde está el Dios de Juan? Lo hallarás en tu camino, junto a ti, brillando está. ¿Dónde está el Dios de Juan? ¿Dónde está el Dios de Juan? Es el pobre, es el enfermo, el perdido, el sin ciudad. La labor de Juan sigue un día y otro día, con su olla, con su báculo, con su capacha. La inestimable ayuda de la familia Venegas y algunos amigos más le permiten pensar en trasladar el hospital a otro más grande, este situado en la costa de Gómez. También se podría a lo mejor todavía ver la zona donde estuvo este hospital, más grande que el anterior, con mejores instalaciones que el de la calle Lucena, tenía huerto, hasta un jardín. En el traslado de los enfermos y los pobres que tenía Juan recogidos, colaboró toda Granada. Fue una peregrinación por las calles de Granada con nuestro Juan, un movimiento popular que sigue la obra de Juan. Dile sí
Juan